Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Presentamos la lección número 3, por los siglos perpetuos. Tópicos del estudio. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. Una vez entró el pecado, la humanidad pasó rápidamente de ser buena en gran manera a estar corrompida en gran manera. El pecado progresó de la siguiente manera. En la primera generación, en Génesis 3, del 11 al 13, encontramos inicialmente temor a Dios, luego desconfianza mutua y luego autojustificación. En la segunda generación, en Génesis 4:8, encontramos asesinato y rebelión abierta contra Dios. En la séptima generación, Génesis 4:23, encontramos poligamia, falta de respeto hacia la vida humana. Y en la octava y décima generaciones, en Génesis 6:2 y capítulo 11, los siervos de Dios se mezclan con los pecadores y hay violencia sin límites. La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. En nuestros días, la humanidad va por el mismo derrotero. Cada día el nivel de maldad y violencia aumenta. Hoy somos sorprendidos con una noticia aterradora, pero al día siguiente una noticia nueva supera la anterior. Jesús comparó los días finales con los días de Noé. Las personas solo están pensando en sus actividades habituales, en comer, beber, casarse, darse en casamiento, dejando de lado a Dios, corriendo el riesgo de ser sorprendidos como lo fueron los antidiluvianos. El pecado no es como una herida con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y la muerte. Pero la gracia de Dios puede alcanzarnos como alcanzó a Noé. El pecado conduce a la ruina y a la muerte. Por eso Dios odia el pecado, desea erradicarlo, pero a la vez salvar al pecador. De eso se trata el pacto. Cuando examinó la maldad reinante en el mundo, Dios observó que una gran parte de la humanidad había llegado a tal grado de maldad y rebelión que ya no escuchaban la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, no estaba todo perdido. Había algunos que todavía escuchaban y deseaban servir a Dios. Entre ellos destacaba Noé, una persona justa y perfecta ante Dios. Pero observemos que toda su justicia no podía librarlo de la sentencia divina. Fue por gracia que Dios entró en pacto con Noé. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios, ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, debemos entender que, por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de Dios. Puede que el ser humano no mate, no robe, no adultere, que vaya a la iglesia, que sea una persona moralmente correcta. Aún así, al igual que Noé, todos necesitamos la gracia de Dios. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Al igual que un marinero arroja un salvavidas a un náufrago, Dios socorrió a Noé haciendo un pacto con él. Si me obedeces, haces un arca y entras en ella, te salvaré a ti y a tu familia. Dios no se beneficia con ese pacto. Sin embargo, si Noé rompe el pacto, lo pierde todo.
Ahora Noé tiene una parte que hacer. Aquí entra la obediencia. El pacto no debe verse como una especie de unión entre dos iguales, en el que cada socio del pacto depende del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto en un sentido diferente al de los seres humanos, porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, lo que resulta en una satisfacción no pequeña para Dios. Como el marinero, Dios anhela la salvación del que naufraga en el pecado. Por eso nos ofrece su pacto de gracia y nos pide que entremos en el arca de salvación, es decir, la iglesia. No es posible ser un buen cristiano sin la gracia de Dios y sin entrar en el arca. El pacto con todo ser viviente es distinto al pacto eterno. Va más allá de la humanidad, extendiéndose a toda criatura animada. No hay que hacer nada para beneficiarse de este pacto. Simplemente Dios se compromete a no enviar un nuevo diluvio universal. Este es un pacto único, inquebrantable, cuya señal perdurará mientras perdure la tierra. El arco iris que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar nuestra confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. El verbo quedar está íntimamente ligado con el concepto de remanente, lo que queda. Dios juzgó al mundo antediluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad, pero hizo un pacto con el remanente, aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Dios y a su pregonero de justicia, Noé. Más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Nuevamente Dios está juzgando al mundo. Su pacto sigue abierto para todo aquel que quiera aceptarlo. Aún hay un remanente fiel. No son mejores que otros, simplemente aman a Dios, aceptan su gracia y han entrado en el arca, es decir, la iglesia. ¿Eres tú parte de él? Muy pronto este mundo será destruido como el mundo antediluviano, no con agua, pero sí con fuego. Los niveles de maldad están llenando la copa de Dios. Por lo tanto, necesitamos su gracia y su misericordia. En medio de los acontecimientos finales, Dios tiene un remanente como lo fue Noé y su familia, con los cuales ha concertado su pacto y les ha dado su gracia y por lo tanto serán protegidos de la destrucción que se avecina. Ese remanente se describe en Apocalipsis 12:17 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por otro lado, ese remanente debe cumplir su parte del pacto, dar el mensaje de advertencia a este mundo, ser pregonero de justicia como lo fue Noé. El mensaje que han de presentar no es un mensaje popular, pero es un mensaje de esperanza, de gracia y misericordia. Las personas ya no aguantan más la maldad que arropa este mundo. Y esa es la razón por la que Dios quiere cerrar este capítulo. Tal vez en este momento estás experimentando los terribles resultados del pecado. Quizás postrado en una cama, el divorcio, un hogar destruido, hijos en las drogas, la pérdida de un ser querido o algún tipo de violencia. Quiero decirte que necesitas la gracia de Dios en tu vida. Uno de los pecadores más refinados que vivía en Antioquía, Atenas, fue Arístides. Arístides era justo, amable y equitativo. Entonces, ¿por qué la mayoría votó por su destierro? El consenso fue que se cansaron de escuchar que Arístides
lo llamaran el justo. El delito de Arístides fue que su bondad contrastaba demasiado con la maldad de los demás. Como el caso de Arístides, si no hubiera sido por la bondad de Noé, nunca nos habríamos dado cuenta de lo malo que era el mundo antes del diluvio. Al igual que le ocurrió a Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. Ser un verdadero cristiano en esta generación tiene un precio. Noé lo logró por la gracia de Dios, por su pacto con Dios, por haber construido el arca y haber entrado en ella. Nunca olvides que tu pacto es con Dios. Dios te bendiga.